La costa este de los Estados Unidos sufrirá una aguda crisis de falta de combustibles para este verano con una elevación de los precios. En su acostumbrado discurso patriótico, el propio presidente dijo que decisiones como la de apoyar a Ucrania en su guerra contra Rusia traería consecuencias para el país que afectarían al ciudadano y al parecer, esta es una. Pero también es el resultado de una política exterior errónea al obligar a los países de la Unión Europea a prescindir del petróleo ruso. Un error de cálculo, pues por mucho combustible que los Estados Unidos pudiera producir nunca llegaría a las de Rusia, el mayor productor de crudo del mundo, limitando la capacidad receptora de combustibles de la Unión Europea y ahora de su costa este que servía de ese propio petróleo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Nueva York y gran parte de la costa este de Estados Unidos corren el riesgo de enfrentarse a la escasez de combustible el próximo verano boreal debido a que el embargo contra el petróleo ruso, impuesto por la Unión Europea, amenaza con agotar las reservas de las que depende el país norteamericano, informa Bloomberg. Las reservas estacionales de gasolina ya se encuentran en su nivel más bajo en casi una década y el intenso mantenimiento invernal en las refinerías podría reducir aún más esas provisiones, más la escasez artificial creada por el bloqueo al petróleo ruso y sus derivados por la Unión Europea que de forma indirecta golpean el mercado. La prohibición de la Unión a las importaciones de productos petrolíferos rusos a partir del 5 de febrero ejercerá presión sobre el suministro de crudo en la región, ya que las infraestructuras europeas, en un gran porcentaje, están diseñadas para el trasiego del petróleo ruso y cambiar las mismas lleva de tiempo, que es el que no tienen. Todo lo anterior limita la cantidad de combustibles que el bloque puede producir para sí mismo o para enviárselo a Estados Unidos, que durante el verano depende más de las importaciones transatlánticas. Estos suministros no llegarán disminuyendo las existencias de combustibles, sobre todo en la costa este de los Estados Unidos. El aumento de precios que acompaña a tales interrupciones en el suministro amenaza con afectar nuevamente a los consumidores finales. Esta situación ya ocurrió a mediados del año pasado cuando el precio medio del combustible en las gasolineras de Estados Unidos superó los $5 por galón, ocasionando un gran escándalo. La administración que sale de un problema para entrar en otro enfrentará ahora el resurgimiento de los altos precios de los combustibles. Esta situación sin dudas representa un nuevo problema político para el presidente Joe Biden y para la ya maltrecha economía del ciudadano de los Estados Unidos que las paga todas. Para evitar que Nueva York y el resto de la costa este estadounidense se quede sin combustible, los proveedores deberán ser creativos. Según señala Bloomberg, pasa lo mismo que en Europa. Las infraestructuras están preparadas para recibir combustibles de importación y no del oeste de los Estados Unidos, que es su gran zona productora. Aunque en la actualidad Estados Unidos es un exportador neto de combustibles, la mayor parte del excedente se encuentra en la costa del Golfo de México, sureste del país. Pero no existen las redes necesarias para una transportación rápida y efectiva del combustible, lo que traerá como consecuencia un desabastecimiento que sufrirá la clase media. El transporte de combustibles hacia el norte de la costa este, gran consumidora de combustibles por su alta densidad poblacional, estará limitado. Las principales limitaciones están relacionadas con la insuficiente capacidad de los oleoductos y el alto costo del transporte marítimo, lo que hará que los precios se disparen. El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos ha aumentado alrededor de 40 centavos desde finales de diciembre hasta alcanzar aproximadamente los $3,51 por galón. Este precio no es parejo en la Unión. Existen estados que sufren más de los incrementos como, en este caso, los de la costa este, con gran población de clase media y las consideradas minorías. El cambio al precio de gasolina de verano, que es más cara que la del invierno, comenzará en marzo, probablemente impulsando los precios a medida que más automovilistas salgan a las carreteras atraídos por el clima cálido. Habrá que esperar la reacción popular a esta nueva carga para la economía familiar.
Para echar más leña al fuego, el gobierno de Rusia ha publicado este 30 de enero un procedimiento para cumplir con el decreto del presidente ruso. El mismo prohíbe suministrar el petróleo a los países que pusieron tope al precio del crudo ruso, lo que reduce la posibilidad de importación por parte de Estados Unidos, que participó del mismo. El documento gubernamental, firmado por el primer ministro Mikhail Mishustin, recomienda al Ministerio de Energía y al de Finanzas establecer hasta el 1 de marzo de 2023 cómo se realizará el monitoreo de los precios del crudo ruso destinado para la exportación. Lo anterior, sin dudas, afectará la llegada de crudo ruso a los Estados Unidos, agravando el problema de escasez. A su vez, las compañías exportadoras rusas tendrán que proporcionar mensualmente la información acerca de los contratos sellados y los precios que figuran en estos. Asimismo, se les pedirá monitorear la no aplicación del tope hasta el comprador final, de manera de que la medida se haga efectiva, eliminando el contrabando, así señaló Mishustin. El decreto presidencial, que entrará en vigor este 1 de febrero y permanecerá vigente hasta el 1 de julio de 2023, establece, entre otras disposiciones, que las entregas del crudo y los productos petrolíferos rusos, que quedan prohibidas bajo el decreto, pueden ser únicamente autorizadas con un permiso especial del mandatario. Hay otros actores, como la Unión Europea, que con una torpe política influenciada por la administración Biden, ha provocado una guerra comercial por el petróleo con Rusia. Hasta ahora la Unión lleva la peor parte, ya que las medidas no han tenido el efecto que esperaban sobre la economía rusa y han tomado medidas desesperadas. Europa, con sus medidas, también contribuye a la escasez, ya que el precio tope fijado en $60 por barril desde el 5 de diciembre pasado año todavía está vigente. Y la Unión mantiene un embargo a los suministros marítimos de petróleo ruso, sumándose otra medida que favorece la escasez de crudo y de combustibles para los países implicados. No bastando la medida anterior, desde el 5 de febrero está prevista la entrada en vigor del embargo europeo para la entrega marítima de los productos petrolíferos de Moscú. Se sigue estrechando el nudo que los propios europeos han puesto a su garganta, por cuenta de otros que también ahora caen en el mismo saco. A pesar de las sanciones, el viceprimer ministro ruso Alexander Novak ha informado este lunes, en el marco de una reunión gubernamental, que los ingresos del país por la venta de gas y petróleo crecieron un 28% en 2022, pese a la ola de sanciones impuestas contra Moscú por su operación militar en Ucrania. Respecto a la industria petrolífera, aquí también registramos un acuerdo positivo el año pasado, pese a las acciones de los países no amistosos y las sanciones. La extracción de petróleo del año pasado fue de 535 millones de toneladas, 10 millones más que en 2021, es decir, un 2% adicional. La exportación también creció un 7%, destacó Novak. El alto funcionario comunicó además que en 2022 Moscú logró incrementar las exportaciones del gas natural licuado un 8% hasta 46.000 millones de metros cúbicos, mientras que las entregas del gas por tuberías disminuyeron debido a las sanciones y los sabotajes en los gasoductos Nord Stream, siendo más afectados los países de la Unión Europea que Rusia. Asimismo, Alexander Novak recalcó que Rusia suministró una cifra récord de 15.500 millones de metros cúbicos de gas a China vía el gasoducto Fuerza de Siberia, lo que representa un aumento del 49% frente a los datos de 2021, vendiendo el mismo a precios razonables y fortaleciendo la economía rusa. La nueva situación que enfrenta el ciudadano común estadounidense con la falta de combustibles no es más que el resultado del poco tino de la política exterior de los Estados Unidos, pero también es fruto del empecinamiento de la clase política que entiende que el mundo cambió, y ellos no lo han hecho, yendo de fracaso en fracaso. Se acaba la gasolina para el ciudadano común. Subirán los precios como resultado de un boomerang político y económico que no pudo avisorar la administración Biden. Pero ya esto no asombra a nadie, pues últimamente en cuestión de decisiones siempre anda de mal en peor, hundiendo cada día más al imperio. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.